La tarde se instaló con una claridad casi incómoda en el pequeño pueblo de Pedraza, un rincón olvidado en la sierra de Cádiz donde el tiempo parecía haberse detenido. El autobús llegó justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras las colinas cubiertas de olivos y encinas. El aire olía a madera quemada y tierra mojada, ese aroma que solo se encuentra en lugares donde la naturaleza aún tiene voz propia. La casa de los padres de Carlos, el marido de Elena, seguía en pie en una callejuela apartada, al borde del bosque. La verja de hierro envejecida aún chirriaba al abrirse, y el viejo naranjo junto a la puerta parecía observar todo con paciencia. Pero para Elena, todo parecía extraño, distante. Carlos, como en los últimos meses, no estaba. Otro viaje a Sevilla por trabajo, ella ya había dejado de enfadarse. Había aprendido a aceptar esos silencios que inundaban la casa. La madre de Carlos, Carmen, la recibió con esa sonrisa habitual que no delataba emoción alguna, ni cálida ni fría. Le ayudó con la maleta y la condujo directamente a la cocina donde el puchero burbujeaba. Hablaron del clima, de los perros, del pan del pueblo, como si no hubiera pasado medio año desde la última visita, como si el tiempo no hubiese hecho mella. Don Manuel, el padre, apareció cuando Elena ya subía las escaleras. Sus pasos firmes resonaron sobre el suelo de madera. «Has vuelto», dijo, no como pregunta, sino como un hecho irrefutable. Elena se giró. Ahí estaba, más alto de lo que recordaba, delgado, con una camisa de lino abierta en el cuello y ese porte tranquilo que siempre había tenido. Sus ojos oscuros tenían esa mezcla de dureza y serenidad que antes le parecía casi atractiva. Solo asintió unos días, sin decir más, y desapareció en la cocina. Pero algo en su voz titubeó. Elena lo notó. No estaba tan seguro, o quizás solo intentaba mantenerse así. Los días siguientes fueron mecánicos. Ayudaba en las tareas, regaba las plantas, sacaba a pasear al perro. Carlos casi no llamaba. Cuando lo hacía, hablaban del tiempo en Sevilla o de trivialidades. Nada más. La distancia entre ellos era un muro invisible. Don Manuel, en cambio, estaba siempre allí, a veces al amanecer recogiendo hojas del patio, o por la noche sentado bajo el naranjo con una taza de café. Nunca hablaba mucho, pero a veces le lanzaba una mirada furtiva, un gesto que se alojaba en la piel de Elena. Ella también lo sentía. Se erguía sin darse cuenta cuando percibía su presencia. Detenía el paso si escuchaba sus pasos detrás. Sus sentidos se agudizaban como si cada gesto suyo tuviera un lenguaje secreto, silencioso, íntimo. Una tarde, Carmen salió a visitar a una prima enferma en Ronda. Don Manuel y Elena se quedaron solos. Él salió al porche con un cigarro y la miró. El viento se calmó. «¿Te parece si nos sentamos un rato?», preguntó. Asintió, aunque una parte de ella quería mantener distancia. Se sentaron. Él encendió el cigarro y ella jugueteaba con el asa de su taza de té. «Todo parece igual», dijo él mirando las sombras de los árboles. «Pero nada lo es, ¿verdad?». No respondió, porque sabía que tenía razón. «Estás cansada, un poco. Aquí es fácil olvidar las cosas, eso es lo que asusta», murmuró él, moviendo la cenicera. Su mano rozó apenas el brazo de Elena. Apenas un toque, pero su piel se incendió. Don Manuel no reaccionó, como si no lo sintiera, pero ella sí. Su silencio lo decía todo. A partir de ese día, el aire cambió. Elena empezó a buscarlo en los pequeños espacios, en la cocina, cuando ponía su taza más cerca de la necesaria, en el jardín, cuando sus miradas se cruzaban brevemente. No era fantasía, era algo nuevo, una tensión que crecía sin palabras, instalada en los márgenes de la rutina. Una mañana bajó y lo encontró sirviéndose café, de espaldas. Llevaba una camiseta gris y pantalones de lino, su cabello aún mojado. Elena se detuvo sin hacer ruido. «Buenos días», dijo él con voz grave, aunque temblorosa. «Puse agua para ti», respondió ella, sabiendo que ya no eran los mismos. Se quedaron de pie. Sin tocarse, pero el espacio entre ambos parecía pesar toneladas. Entonces lo supo, algo había comenzado, no con estruendo ni fuego, sino como la niebla que cubre Pedraza, imperceptible al principio, pero imposible de ignorar. Los días en Pedraza transcurrían con una lentitud densa, casi palpable. El calor al atardecer se volvía pegajoso, y el viento traía consigo susurros que parecían ecos del pasado.
Don Manuel seguía apareciendo y desapareciendo como un fantasma que desafiaba al tiempo, pero cada encuentro breve entre él y Elena llevaba un peso nuevo, una carga invisible que ambos sentían sin pronunciar. Carmen anunció que se marcharía 3 días a la aldea vecina, Setenil de las Bodegas, para cuidar a una prima enferma. Se despidió con su tono habitual, seco y práctico, como si nada cambiara. Elena fingió normalidad, mientras don Manuel solo asentía, serio y distante. Pero cuando la puerta se cerró tras Carmen, un silencio distinto invadió la casa, más profundo, más íntimo. El desayuno fue breve y tenso. Don Manuel colocó su taza peligrosamente cerca de la de Elena. No dijo nada, pero su mirada bajó lentamente por sus brazos desnudos. Elena llevaba una blusa ligera de lino blanco y una falda larga de algodón que apenas rozaba sus tobillos. Sabía lo que hacía, o quería creer que no. Durante el almuerzo, se cambió a un vestido de tirantes que casi nunca usaba, color crema, sencillo, con un escote que dejaba los hombros al descubierto. Perfecto para el mediodía cálido de la sierra. Don Manuel entró sin hacer ruido, caminó hasta la mesa y puso el pan cerca de ella. Sus dedos rozaron los de Elena apenas, pero el aire se volvió denso, como una tormenta a punto de estallar. «Estás distinta», dijo de repente sin mirarla. «¿Y tú no?», replicó ella, esperando una respuesta que no llegó. Se quedó sentado mirando el mantel, sin tocar la comida. «Me asustas», susurró ella. «Y no a ti», respondió él suavemente. «Me asusta lo que reconozco en mí». Elena no supo qué decir. Se retiró a su habitación y se sentó en el suelo, la respiración irregular, las manos temblorosas, al borde de algo indescriptible. Lo peor era que no quería detenerse. Esa noche no durmió. Caminó descalza por la casa, envuelta en una camiseta larga que apenas cubría sus piernas, calcetas de lana tejida que rozaban el suelo frío. Afuera, el jardín estaba oscuro. Don Manuel ya estaba allí, sentado bajo el naranjo, con una camisa clara de manga corta, fumando en silencio. «¿No puedes dormir?», preguntó sin volverse. Asintió, se sentó cerca, sin tocarlo. «A veces siento que este lugar es una trampa». «¿Por qué?». «Porque todo parece igual, pero nada lo es. Uno olvida quién es aquí». Don Manuel giró el rostro hacia ella. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad inesperada. «Has cambiado». Ella lo vio. Vio cómo la observaba, cómo seguía cada gesto con una atención que dolía. No era lujuria, era reconocimiento. Y eso era peor, también ella lo sentía. Sus manos, sus movimientos contenidos, ese olor a tabaco suave mezclado con la humedad de la noche. Le quemaba por dentro. Al día siguiente, cocinaba sola, vestida con un vestido suelto que dejaba sus hombros al descubierto. Don Manuel entró y se detuvo a su lado. Su mano rozó la de Elena mientras buscaba el cuchillo. El calor de su cuerpo detrás de ella le erizó la piel. No hubo palabras. Durante la comida apenas probaron bocado. Se miraban y evitaban mirarse al mismo tiempo. «Tú no eres la misma», dijo él finalmente. «Y tú me confundes», replicó ella. «Y no me temas». «No te temo a ti». Él entendió. Lo vio en sus ojos. Aquella noche, cuando la casa estaba en un silencio total, Elena bajó a la sala. Don Manuel estaba allí con un libro en las manos que no leía. La lámpara lanzaba una luz suave sobre su rostro. Se acercó sin hablar. Él le sirvió té de un termo casi frío y se lo tendió. Ella estaba en silencio, sin calcetas, con los pies descalzos sobre el suelo frío. Sus dedos temblaban. «Estás temblando», dijo sin dejar de mirarla. «Es por ti». Él no se inmutó, solo dejó su taza, se inclinó y puso la mano sobre el borde del sofá. «Si me acerco, ¿te irás?». «No lo sé». «¿Quieres que me acerque?». Ella no respondió, pero tampoco se alejó. «Nunca te he tocado», dijo él en voz baja. «No lo haré si no lo haces». «Tú». Entonces Elena lo entendió. Ella debía dar el paso. Él ya lo había hecho. Se levantó y caminó hacia la ventana. La calle estaba en silencio. La luz del farol se reflejaba en el cristal. Su reflejo era nítido, y su cuerpo hablaba por ella. «No sé qué hacer», susurró. Él se levantó, no la tocó, se quedó detrás. «No hagas nada. Solo quédate». Su aliento rozó su cuello. Su mano descansó lentamente sobre su hombro. No había urgencia, solo calor y peso. Se giró.
Sus frentes se tocaron y en ese momento supo que no había vuelta atrás. Al amanecer, la luz entraba tímida por las cortinas de lino, como si el sol también dudara en irrumpir en aquel nuevo escenario. Elena despertó antes que don Manuel, con el cuerpo aún ardiendo por la memoria de su cercanía. Se deslizó fuera de la cama con cuidado y bajó descalza a la cocina. Allí preparó café, vestida solo con la camisa de franela azul que él había dejado colgada en el perchero. La tela olía a su presencia, a tabaco suave y a madrugada fresca. Se sintió absurda y plena al mismo tiempo. Cuando don Manuel entró, sus pasos sonaron pesados sobre las baldosas. La encontró de espaldas, el cabello recogido en un moño flojo, la camisa cubriéndole apenas hasta los muslos. No dijo nada, solo se acercó, se sirvió café y se sentó a su lado. «Te ves distinta», murmuró sin mirarla directamente. «Estoy distinta», asintió ella en silencio. Más tarde, salieron al mercado del pueblo. Don Manuel condujo el viejo Seat por las curvas serpenteantes de la sierra. Llevaba una camisa blanca arremangada y pantalones caqui, mientras que Elena escogió un vestido ligero color verde agua, con falda amplia y tirantes cruzados que dejaban ver su piel ligeramente dorada por el sol. En los pies, unas sandalias sencillas y pequeños aros de plata que brillaban con cada movimiento. Su cabello caía suelto en una trenza que le daba un aire sereno, aunque su corazón golpeaba como un tambor. En el camino, su mano rozó la de él varias veces, como sin querer. Pero no lo era. Pararon en un campo de girasoles que ya empezaban a marchitarse, donde el viento despeinaba todo y el cielo era un lienzo azul infinito. «Aquí se respira mejor», dijo don Manuel mirándola con calma. «¿Aún tienes miedo?». Ya no por primera vez tomó su mano. No la apretó, solo la sostuvo, como si ese gesto bastara para contener todo lo que no podían decir. Al regresar, la casa los recibió en silencio. Don Manuel dejó las bolsas en la cocina y subió a su habitación. Elena subió a la suya, pero no cerró la puerta. Más tarde, ya entrada la noche, escuchó sus pasos lentos y firmes que se detuvieron frente a su cuarto. Golpeó suavemente. «¿Estás lista?». Ella no respondió con palabras. Solo se acercó y abrió la puerta. Llevaba un camisón de seda color champán, largo, con tirantes finos que apenas sostenían el escote delicado. Encima, una bata ligera que se deslizaba al andar, mostrando a cada paso un poco más de su piel bañada en la penumbra. La mirada de don Manuel la recorrió sin prisa, sin ocultarse. No dijo nada. Entró y se sentó al borde de la cama. Elena se acercó. Sus manos se posaron sobre sus caderas con la más leve de las presiones. Su frente se apoyó contra la de ella. «No te voy a pedir nada», dijo con voz baja. «Solo dime que no estás sola». «Ya no lo estoy». Y lo demás fue silencio. No hubo urgencia ni prisa. Sus manos se deslizaron por sus brazos y espalda, acariciando la tela, no la piel, pero cada roce era un incendio contenido. Elena se sentó a su lado, apretó su mano y la llevó a su pecho. Él la miró. «Estás temblando y tú estás conteniéndote». «Es que no quiero romperte». «No vas a hacerlo». Se recostaron juntos. Sus dedos bajaron por el muslo de Elena, sin tocar directamente, solo la tela, como si quisiera memorizarla sin invadirla. Aquella noche durmió sobre su pecho, su mano en la muñeca de él, sintiendo su pulso fuerte y constante. Antes de dormirse, don Manuel murmuró: «Ya no tiemblas». «Estoy donde debo estar». Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva, una rutina que parecía la misma pero que estaba tejida con hilos invisibles de complicidad. Carmen volvió de su viaje con la energía habitual, hablando del tráfico, la prima enferma y los precios del café. Elena se movía por la casa con naturalidad, como si nada hubiera cambiado, pero por dentro todo era distinto. Don Manuel y ella apenas cruzaban palabras delante de Carmen, pero en los pequeños gestos se escondía su alianza silenciosa. Cuando le pasaba una taza de té y sus dedos rozaban los de ella, o cuando al cruzarse en el pasillo dejaban un espacio apenas mayor, como si el aire entre ellos tuviera ahora más valor. Una noche, cuando Carmen se fue temprano a dormir, Elena salió al patio. La brisa fresca venía de la sierra mojada. Se cubrió con una camisa gris que pertenecía a don Manuel, abotonándola solo hasta la mitad. El aroma de la tela era una mezcla de madera, humedad y él, como un secreto que la envolvía. Se sentó bajo el naranjo, abrazando las rodillas, con los ojos cerrados. Lo sintió llegar antes de oírlo. «¿Llevas mi ropa?», dijo con voz apenas audible. No sabía cómo decirlo,
susurró ella, pensé que te irías, me asusté, pero no me fui, se sentó a su lado. Su presencia no era invasiva, era cálida y tranquila. Observó sus pies desnudos, ¿tienes frío?, murmuró. Se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus piernas. Su mano resbaló por su pantorrilla con una caricia lenta y respetuosa, cargada de electricidad. ¿Por qué no das un paso más? ¿Por qué? Porque aún no sueltas el pasado, guardó silencio. Tenía razón. Aún dormía en la habitación de su marido. Aún llevaba el anillo. Aún inventaba excusas para justificar su ausencia. ¿Sabes lo que significa todo esto?, continuó él. Si damos ese paso, no hay regreso, lo sabía. Él tomó su mano y la cubrió con las suyas. No buscaba nada, solo estar, apoyó su cabeza en su hombro. No por deseo, sino por paz. Esa noche no hubo caricias ni promesas, solo silencio compartido, una intimidad que no necesitaba más. Al regresar a su habitación, Elena se quitó el anillo y lo guardó en una pequeña caja de madera, no por despecho, sino por liberación. Desde entonces, no evitaban mirarse ni se escondían, pero tampoco provocaban. Era una calma nueva, como un amanecer antes de que el mundo despierte. Sin embargo, bajo aquel techo, algo invisible se había roto para siempre, y mientras la lluvia comenzaba a golpear las ventanas de Pedraza, una sombra se movía en el bosque cercano, observando sin ser vista. ¿Quién era ese visitante silencioso? ¿Qué secreto ocultaba la niebla que cubría el pueblo? El misterio apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, con el cielo cubierto de nubes bajas que parecían acunar al pueblo en un abrazo melancólico. Elena abrió los ojos con la sensación de que algo había cambiado, aunque no sabía qué. Se vistió con cuidado, escogiendo un vestido ligero color lavanda que caía suavemente sobre sus curvas, con tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros y una espalda delicadamente bronceada. En sus pies, unas sandalias de cuero marrón que crujían levemente al caminar, y en las muñecas, un par de pulseras de plata que tintineaban con cada movimiento. Bajó a la cocina, donde don Manuel ya estaba preparando café. Llevaba una camisa azul celeste remangada hasta los codos y unos vaqueros gastados que le daban un aire relajado, casi juvenil. Su cabello oscuro alborotado por el sueño y una barba incipiente que le confería un toque descuidado pero encantador. Sus ojos, profundos y oscuros, se encontraron con los de Elena y una sonrisa sutil se dibujó en sus labios. Buenos días, dijo ella, intentando que su voz sonara natural, aunque sentía un nudo en la garganta. Buenos días, respondió él, dejando la cafetera y acercándose para dejar una taza frente a ella. Mientras bebían en silencio, un ruido extraño interrumpió la calma, un golpeteo seco en la puerta principal. Ambos se miraron, sorprendidos. Don Manuel se levantó y fue a abrir. En el umbral apareció un hombre de mediana edad, con una chaqueta de cuero gastada y un rostro marcado por el sol y las preocupaciones. Sus ojos eran intensos, casi penetrantes, y su expresión denotaba urgencia. Manuel, preguntó con voz áspera. Sí, soy yo. ¿Quién eres?, replicó don Manuel, con el ceño fruncido. Me llamo Raúl. Vengo de Sevilla. Necesito hablar con vosotros. Es sobre Elena. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué podía tener que ver con ella? Don Manuel la miró con un gesto de advertencia, pero ella no pudo apartar la mirada de aquel extraño. ¿Qué pasa?, preguntó ella, con voz temblorosa. Raúl respiró hondo y dijo, hay cosas que no sabéis. Cosas que pueden cambiarlo todo. El silencio se apoderó de la casa. El cielo afuera empezó a oscurecerse aún más, y la lluvia comenzó a golpear con fuerza las ventanas. La tormenta no solo venía del exterior. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, al tiempo que una pregunta se instalaba en su mente. ¿Qué secretos traía aquel hombre? Y más importante aún, ¿qué estaba dispuesta a descubrir? Mientras la puerta se cerraba tras Raúl, la atmósfera en la casa se volvió densa, cargada de un misterio que prometía desvelar verdades ocultas y poner en jaque todo lo que Elena creía conocer. Y así, bajo la lluvia y la niebla de Pedraza, comenzaba un nuevo capítulo, uno que nadie podría haber previsto. ¿Serían capaces de enfrentarlo juntos? ¿O la sombra del pasado los separaría para siempre? La tarde en Pedraza se tornó aún más sombría mientras Raúl desplegaba una historia que heló el aire en la pequeña cocina. Con voz grave y pausada, comenzó a revelar secretos que parecían sacados de una novela negra, viejas cartas ocultas,
Encuentros furtivos y sombras del pasado que amenazaban con desbaratar la frágil calma que Elena y don Manuel habían construido. Elena, vestida con esa blusa de encaje blanco que dejaba entrever la piel bronceada de sus hombros, y una falda larga que se movía con cada uno de sus nerviosos movimientos, escuchaba sin poder apartar la mirada. Don Manuel, con la mandíbula apretada y los ojos oscuros como la tormenta que rugía afuera, intercambió una mirada con Raúl, cargada de tensión y antiguos rencores. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, solo roto por el golpeteo insistente de la lluvia contra los cristales. ¿Por qué ahora?, preguntó Manuel, su voz apenas un susurro. Porque la verdad no puede esperar más, replicó Raúl, mientras un relámpago iluminaba sus facciones marcadas. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que creía seguro estaba a punto de desmoronarse. Y en ese instante comprendió que, en Pedraza, ni la niebla ni la calma eran lo que parecían. El misterio se espesaba, y con él, las decisiones que tendría que tomar, mientras una pregunta urgente latía en su pecho. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para encontrar la verdad? Y en la penumbra, un secreto aguardaba, tan oscuro como la noche que caía sobre el pueblo.